Ok, entonces quedamos en que esos 504 tengo que pasarle un suero fisiológico de 1000 cc en 24 horas. Pero ese suero fisiológico ya tiene 154 equivalentes de sodio. Entonces, restando a los 504 quedará un total de 350 equivalentes a aumentar. Ese sodio a aumentar será en ampollas de sodio, ¿no? No nos olvidemos que las ampollas de sodio vienen en dos presentaciones, vienen de 35.000 equivalentes, como también de 70.000 equivalentes. Ya, entonces, si quiero trabajar con ampollas de 70, dividiré 350 dividido a 70. Mi resultado es 5. ¿Qué quiere decir? Mi indicación será la siguiente. Ítem 1, solución fisiológica 0,9%, 1000 cc, más 5 ampollas de cloruro de sodio de 70.000 equivalentes. Vía endovenosa, pasar en 24 horas. Entonces, la indicación para la corrección de sodio ya la tengo lista para dársela a la enfermera y que, bueno, ella haga el, bueno, de camino, ¿no? A la indicación. Ok, ¿pudieron sacar el valor? Doctor, Sí, sí, leyendo por internet y otras cosas, ya. hay una fórmula de adrogué de corrección de sodio. Así está la de Adrogue Marías, ¿no? Es otra fórmula, es otra constante, ¿no? Ahí, por ejemplo, en vez de trabajar con la constante 0,6, ahí trabajan con el agua corporal total, que si sacan el peso, ¿no? O si hacen la Sí. fórmula agua corporal total, les dará el mismo resultado, ¿no? Si se dan cuenta, Ah, o pueden hacerlo con la fórmula de Drogue, no va a diferir en nada, ¿no? Entonces, el que guste también puede usar la fórmula de Drogue. Se darán cuenta que el resultado será el mismo, pero siempre no se olviden de, en el momento de el número de sodio a trabajar, que no sobrepase los 12.000 equivalentes en 24 horas, como este fue el caso, ¿no? En este nos salió 16 a reponer, pero agarramos el número mayor, que es 12, ¿no? Ok, y respecto a la indicación, ¿alguna duda? Entonces, en un suero fisiológico de 1000, infundir 5 ampollas de cloruro de sodio de 70.000 equivalentes, ¿no? Estas 5 ampollas hacen un total de 350.000 equivalentes, que es lo que se requería para llegar al total, ¿no? De sodio. No nos olvidemos, la vía tiene que ser endovenosa y esto debe pasar en 24 horas. Y como ítem 2, siempre que hagamos una corrección de sodio, hay que dejar orden de ionograma de control cada 6 horas. No olvidarse, ¿no? No es dejar la corrección de sodio y nos vemos al día siguiente. Hay que dejar control de ionograma cada 6 horas, ¿no? Para ir viendo que gradualmente esté en ascenso ese sodio, ¿no? Ok, eso referente a lo que es hiponatremia. De todas maneras, no sé hasta cuándo duren estas clases virtuales, pero el tema este de sodio y potasio, que es más numérico, igual cuando volvamos a las clases, bueno, presencial, ¿no? Allá en la universidad, ustedes me dicen y damos un breve repaso de estos dos puntos, ¿no? De sodio y potasio.
Ok, ahora sí hablando del disturbio de potasio, vamos a decir que también podemos encontrar cuadros de hiperpotasemia o hipercalemia, así como potasio bajo, ¿no? Hipocalemia o hipopotasemia. Y cuando hablamos de hipercalemia, tenemos que tener primero el valor normal de potasio, ¿no? Vamos a trabajar con un valor de 3.5 a 5 mil equivalentes, o vale también de 3.5 a 5.5 mil equivalentes de potasio, ¿no? No hay ningún problema, no sé si llegamos al examen y les pregunto el valor, ¿no? De 3.5 a 5.5 será un rango general, ¿no? Pero el que pone hasta 5 igual no hay ningún problema porque otras literaturas también lo avalan, ¿no? Ok, si hablamos de hipercalemia y hablando de la etiología, podemos ver que puede ser por distribución anormal, ¿no? O puede ser también como aporte excesivo de potasio, ¿no? Si hablamos de distribución anormal de potasio, vamos a decir que en cuadros de déficit de insulina, ¿no? En cuadros de hiperglucemias, ¿no? Cuadros de hiperosmolaridad, como uso de manitol o suero salino hipertónico. Van a usar bastante esas soluciones hipertónicas o manitol en pacientes con edema cerebral, ¿no? Se usa bastante en ello como medida antiedema. Pero estos, como causas secundarias, nos van a traer a una hipercalemia, ¿no? Si hablamos de la insulina, no nos olvidemos que la insulina eh, se encarga de introducir moléculas de potasio del extracelular al intracelular, ¿no? Y así se mantiene un equilibrio, una homeostasis, ¿no? De este potasio. Pero si tenemos un déficit de insulina, entonces ese potasio va a permanecer en mayor número en el extracelular. Y el que yo cuantifico cuando tomo mi muestra de sangre venosa para hacer un ionograma, obviamente, es el extracelular, ¿no? Tanto el sodio como el potasio. Entonces, ahí veremos un potasio aumentado, ¿no? Y bueno, diferentes fármacos que nos pueden también causar hipercalemia, ¿no? Es bueno saberlo. También puede haber aporte excesivo, ¿no? Ejemplo, un aporte excesivo vía exógena. Tenemos un paciente en la consulta, ¿no? Que viene con un cuadro de hipo, ¿no? Hipocalemia leve. Más adelante, cuando veamos tratamiento de hipocalemia, vamos a ver que las hipocalemias leves se la corrigen vía oral, ¿no? Entonces, por lo general, esta del potasio oral, nosotros mismos somos quienes llegamos a provocarla a veces, ¿no? Entonces, le damos la indicación al paciente, ¿no? Tomar 10 ml de potasio en suspensión cada 8 horas y bueno, a veces no indicamos el tiempo, ¿no? O no invitamos a que el paciente vuelva para el control y el paciente le tira, no sé, semanas, llegando al mes a seguir tomando ese potasio vía oral cada 8 horas, 10 ml, y presentando ya un cuadro de pasarse de hipocalemia a hipercalemia, pero es por un aporte excesivo exógeno, ¿no? También puede haber abuso de potasio en algunas frutas, ¿no? Como ser el kiwi. Eh, También está de moda, ¿no? Ahora la sal potásica, ¿no? Entonces, van a haber distintos puntos que nos pueden dar un aporte exógeno de este. ¿Alguien decía algo? Ok. Y bueno, suplementos intravenosos a base de potasio, transfusiones, no nos olvidemos también, ¿no? Pacientes politransfundidos tenemos que ver ese potasio siempre, ¿no? No nos olvidemos que el paciente con una politransfusión va a tender a presentar hipercalemia y necesita sí o sí su control respectivo y obviamente posterior tratamiento si llegara a darse, ¿no? Y eso sería de manera exógena. Si hablamos de manera endógena, ¿no? Una causa común será una rhabdomiólisis, ¿no? Cuando hay
destrucción muscular, ¿no? Ya sea por trauma. Obviamente estos pacientes van a tender a soltar, ¿no? Estos iones de potasio extracelular, ¿no? Y, bueno, por ende, presentarse cuadros de hipercalemia, hemólisis intravascular, también por destrucción celular, ¿no? Ejercicio severo nos puede llevar también a cuadros hipercalémicos, hematomas, quemaduras, ¿no? Otra causa también importante que se ve bastante, ¿no? En los servicios de emergencia. Entonces, como causa de hipercalemia por aporte excesivo, ¿no? Ya sea endógeno o exógeno. Si hablamos de causas renales, obviamente todo paciente con insuficiencia, ya sea insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, va a ser un paciente hipercalémico, ¿no? Tengan en mente siempre eso, paciente renal crónico llega, no sé, al servicio de emergencia con alguna complicación, pidan siempre el ionograma y van a ver que va a reportar un estado de hipercalemia. Y ya veremos cuál es el tratamiento más adelante, ¿no? Para estos pacientes. Pacientes con insuficiencia suprarrenal, ¿no? Disminución del aporte de sodio y flujo túbulo distal, ¿no? Y bueno, causas menos comunes, pero con las que nos vamos a encontrar insuficiencia renal e insuficiencia suprarrenal. Pacientes con hipercalemia refractaria, estudien esa glándula suprarrenal, ¿no? Porque pueden encontrarse con un cuadro de insuficiencia suprarrenal y ya lo verán más a fondo en el siguiente semestre de endocrinología para entender, ¿no? Esta causa de insuficiencia suprarrenal y su complicación hipercalémica, ¿no? Fármacos, ¿no? Como el manitol, digitálicos, ¿no? Entonces, beta bloqueantes, estos no van a producir cuadros también hipercalémicos, ¿no? Aportes, ya dijimos, como suplementos, sales potásicas, ¿no? Y puede haber una disminución de eliminación también del potasio. Una causa común serán estos AINES, ¿no? Estos AINES conocidos mayormente como nefrotóxicos, nos darán también una dificultad en la eliminación de potasio por vía renal. La espironolactona, ¿no? Es un diurético ahorrador de potasio, su mismo nombre lo dice, ahorrador de potasio, ¿no? Esta espironolactona actúa a nivel también tubular, ¿no? Evitando la excreción o secreción de potasio. Entonces, hay que ver también, hay que indagar, ¿no? Con qué tipo de fármaco puede estar él en ese momento. No nos olvidemos que la espironolactona ha aumentado bastante su uso en cuadros de insuficiencia cardíaca, ¿no? Como antirremodelador cardíaco y se lo toma diariamente. Entonces, ¿no? Tendremos que hacer un control cada cierto tiempo para ver, ¿no? No estar frente a un cuadro hipercalémico. Más aún si tiene compromiso renal. Y lo que decíamos, el potasio es el principal cation intracelular, ¿no? Intracelular. Si hablamos de extracelular, obviamente su valor será bajo, ¿no? De 3.5 a 5.5, pero intracelular estamos hablando de valor superior a 100, ¿no? Mil equivalente. A ver, ¿qué pasa acá? Ok. La relación entre la concentración intra y extracelular de potasio es el principal determinante del potencial de reposo de membrana celular. Bueno, eso ya lo han visto, por lo que pequeños cambios en esta homeostasis del potasio pueden tener importantes repercusiones en la excitabilidad neuromuscular, ¿no? Ejemplo, la mayor complicación de una hipercalemia será a nivel cardíaco. Eso podemos verlo mediante un electrocardiograma. Vamos a ver que las hipercalemias las clasificamos en leve, moderada y grave. Y vamos a ver qué manifestación electrocardiográfica vamos a encontrar. Y bueno, prevenir que vaya en ascenso porque el paso final será una arritmia cardíaca con posterior muerte súbita, ¿no? En el cuadro clínico, bueno, hablamos de manifestaciones musculares como ser debilidad, hipotonía, parálisis flácida, gastrointestinal, habrá náuseas, vómitos, ¿no? No nos olvidemos que retención de
iones, cationes, en este disturbio metabólico, siempre van a presentar náuseas, vómitos, ¿no? Ok, lo que decíamos, ante una hipercalemia moderada, se recomienda siempre realizar un electrocardiograma para descartar la presencia de arritmias, ¿no? Y determinar el grado de repercusión. Existen pacientes con susceptibilidad mayor, ¿no? A la hipercalemia. Ejemplo, si hablamos de hipercalemias, vamos a decir que vamos a clasificarla según su valor, ¿no? Hipercalemia leve, estamos hablando de 5.5 a 6.5 milequivalentes por litro. Una hipercalemia moderada de 6.5 a 8 milequivalentes litro. Y una hipercalemia grave mayor a 8. Si hablamos electrocardiográficamente, los hallazgos que vamos a tener, en una hipercalemia leve, nos encontraremos primero con aquí tenemos una hipercalemia leve, por ejemplo, hasta 6.5, y estamos con la presencia de estas ondas T picudas, ¿no? Esta onda T, que por lo general es en forma de U invertida, aquí ya está tomando una forma picuda, ¿no? Y bueno, mantiene su simetría. Si hablamos de una hipercalemia moderada, ¿no? Electrocardiográficamente, o bueno, primero según su valor de 6.5 a 8, vamos a ver que no solamente están presentes las ondas T picudas, sino también que ya hay un aplanamiento de la onda P y un intervalo prolongado del PR, ¿no? Mi intervalo PR está prolongado, ¿no? Aquí con un valor a 8 se ve mejor la onda P aplanada y mi intervalo PR prolongado. Mi onda T continúa picuda. Si hablamos de una hipercalemia grave, ¿no? Mayor a 8 miloequivalentes, ya vamos a hablar de ausencia de onda P, ya no tenemos onda P, y un QRS ancho, ¿no? Un QRS ancho. Este QRS ancho nos va a llevar a una fibrilación ventricular, y no nos olvidemos que es una de las arritmias más mortales, por decir, ¿no? Entonces, tenemos que evitar nosotros esta progresión en cuadros de hipercalemia. Y para ello vamos a ver o conocer el tratamiento, ¿no? Tras identificar un cuadro de hipercalemia. Lo primero que tenemos que hacer es ver la vía de eliminación. También podemos hacerlo mediante redistribución y luego usamos antagonistas de membrana. Para eliminación, obviamente, el método más eficaz será la hemodiálisis, ¿no? Pero yo, si estoy con un paciente, ¿no? Con una hipercalemia moderada, grave, hasta que hasta que haga colocación de mi catéter doble lumen para poder hemodializar y consiga un espacio para hemodializar, eso es eterno, ¿no? Entonces, tendríamos que hacerlo de suma emergencia, ¿no? Para poder llegar a realizar una sesión de hemodiálisis en estos pacientes hipercalémicos, pero es lo ideal, ¿no? Hemodiálisis o pacientes con diálisis peritoneal. Pacientes ya renales crónicos que hemodializan, obviamente será más fácil, si nos llegan con una hipercalemia moderada grave, someterlos a una nueva sesión de hemodiálisis, aunque no le corresponda a su fecha, ¿no? También tenemos resinas de intercambio iónico, ¿no? En estas resinas de intercambio iónico tenemos, usamos al poliestireno, sulfonato cálcico, o los famosos enema de cayexalate, ¿no? Que se usa sobre todo en la población pediátrica. Estos, por ejemplo, actúan también como eliminación, ¿no? Estos van por vía oral o vía rectal, actúan a nivel de colon y lo que producen es un intercambio, ¿no? Intercambio iónico, ¿no? Como que te doy una molécula de calcio, que es lo que estoy ingiriendo, y arrastro una molécula de potasio y ya se la elimina por vía rectal, ¿no? Entonces, son medidas también de eliminación en casos de hipercalemia.
Y otra medida de eliminación tenemos a los diuréticos potentes, como ser los de asa, ¿no? Por mencionar la furosemida, ¿no? Entonces, estos actúan en menos de una hora y, bueno, tiene pocas horas su efecto, pero podemos usarlo de manera continuada. Entonces, estas serán mis medidas de eliminación en cuadros de hipercalemia. ¿Qué es lo que más se hace en estos cuadros de hipercalemia? Usamos la medida de redistribución. Lo primero, bicarbonato sódico, ¿no? Esto actúa de los 10 a 30 minutos, durando su efecto alrededor de 2 horas. Por lo general, le dejamos la indicación, una ampolla de bicarbonato de sodio, EB, cada 6 horas, ¿no? Entonces ya con esta medida, ¿por qué es redistribución? Porque hago que mis moléculas de potasio que se encuentran exageradamente en el extracelular pasen al intracelular. ¿Quién más cumple esa acción? Ya dijimos hace un momento, la insulina. Es por ello que también está como tratamiento de redistribución, y lo que hacemos es usar la famosa solución polarizante, ¿no? Cuando ustedes lleguen a su internado y escuchen, ¿no? Indiquen solución polarizante, entonces ustedes ya saben que tienen que usar glucosa más insulina. ¿De qué manera? En 50 ml de dextrosa al 50%, debo infundir 10 unidades internacionales de insulina cristalina, ¿no? Eso, pasarlo en 30 minutos, ¿no? Vía endovenosa al paciente. Entonces, es una de las medidas de tratamiento más eficaces en estos cuadros hipercalémicos, ¿no? Esto actúa a los 30 minutos y tiene una duración de 4 a 6 horas, ¿no? Y otra medida también que usamos de redistribución son los beta-2 agonistas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el más usado es el salbutamol. Estos también producen ingreso de potasio el extra al intracelular, y su acción es rápida, ¿no? De 15 a 30 minutos, teniendo un efecto de 2 a 3 horas. Por ejemplo, cuando prescribimos estos beta-2 agonistas, lo que usamos es salbutamol en aerosol, ¿no? Indicamos 2 a 4 puffs cada 15 minutos, ¿no? Por una hora. Entonces, de esa manera, estamos con diferentes medidas, obviamente con nuestro control de potasio posterior a la primera administración de mi bicarbonato, mi solución polarizante y mi aerosol, ¿no? El salbutamol. Con estas medidas, sí o sí, esperamos la reducción de estos niveles de potasio. Y como tercer medida tenemos a los antagonistas, ¿no? Son estabilizadores de membranas más conocidos. Es el famoso gluconato de calcio, ¿no? Esto actúa en menos de 5 minutos, durando su efecto a más o menos una hora aproximada. Este gluconato de calcio, por lo general lo administramos, lo dejamos indicado, una ampolla cada 6 horas también, ¿no? Y la acción será estabilizar la membrana. ¿Qué quiere decir? No va a permitir la salida de potasio de ese intra al extracelular, ¿no? Va a impedir esa salida, entonces vamos a mantener un potasio extracelular adecuado, ¿no? No vamos a permitir que siga saliendo más potasio del intra al extracelular y mi nivel de potasio siga en ascenso. Entonces son medidas de tratamiento en cuadros de hipercalemia, ¿no? Que si me preguntan, ¿qué se ve más, hipercalemia o hipocalemia? De 10 pacientes, 9 son hipocalémicos y un paciente estará hipercalémico. Así que hay que prestar atención sobre todo a esta parte de hipocalemia. ¿Alguna duda respecto a la parte hipercalémica? Oh, ok. Si hablamos de hipocalemia, ¿no? Estamos hablando de valor o rango potasio disminuido. También vamos a clasificar según la gravedad, como leve de 3.5, de 3 a 3.5, moderado de 2.5 a 3 mil equivalentes litros, y grave menor a 2.5 mil equivalentes litros, ¿no? Entonces, esta clasificación a tomarla en cuenta cuando nos toque poner el diagnóstico ante un caso clínico, no solamente pongamos hipocalemia, sino sepamos diferenciarlas de leve, moderada o grave. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque nos va a ayudar bastante en el tratamiento. No es el mismo
no es la misma manera de tratamiento en un caso leve a moderado a grave, ¿no? Las causas por lo general de hipocalemia por distribución anormal por penetración intracelular de potasio, ¿no? En alcalosis, en exceso uso de insulina, catecolamina, no van a producir un ingreso anormal de potasio del extra al intracelular, quedando un potasio bajo en el extracelular. Obviamente, una hipocalemia como resultado. También, hace rato había un aporte excesivo, en estos casos habrá un aporte deficitario, ¿no? Y también puede darse por pérdidas intestinales, ¿no? No nos olvidemos que en pacientes con vómitos persistentes, diarreas, ¿no? Son pacientes que pierden electrolitos y seguramente llegarán a presentar cuadros hipocalémicos, sobre todo en la población pediátrica, ¿no? Una causa importante de hipocalemia que a veces dejamos de lado es la hipomagnesemia. No nos olvidemos que el magnesio, ¿no? Va de la mano con el potasio para el tema de su reabsorción a nivel tubular, ¿no? Entonces, si estamos con un nivel bajo de magnesio, seguramente que ese riñón va a perder potasio y no se va a reabsorber normalmente como debería porque faltan estas moléculas de magnesio. Entonces, ante una hipocalemia refractaria, ustedes soliciten magnesio, ¿no? Y vean que esté en el nivel normal. Si ese magnesio se encuentra bajo, hay que reponer. Y de esa manera dejaremos de presentar esos cuadros hipocalémicos refractarios. Ok, hay algunas manifestaciones clínicas, ¿no? En cuadros de hipocalemia, neuromusculares, ¿no? Las famosas astenias, rabdomiólisis, debilidad, ¿no? Gastrointestinal. No nos olvidemos, esta parte es importante. Pacientes que presentan hilo mecánico será para el cirujano, ¿no? Porque son pacientes que están volvulados, que están con fecaloma, pero pacientes que presentan hilo paralítico, lo primero a sospechar un disturbio electrolítico por hipocalemia. El potasio bajo produce hilo, ¿no? Entonces, ante un paciente que esté con hilo, soliciten un potasio antes de meterlo a quirófano, ¿no? Y vean que ese potasio no está bajo. Si está abajo, corrijan y ya van a ver que se resuelve el problema. Entonces, siempre a descartar, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento de potasio, hay, por lo general, lo que usamos nosotros es una corrección estándar, ¿no? Tenemos una corrección estándar. Esta fórmula es la misma que la fórmula de sodio, solamente que se le aplica, bueno, se van a variar los valores. Aquí vamos a trabajar con potasio, pero vamos a hablar de la forma estándar y ya luego, si quieren, pueden repasar también mediante esa fórmula, no va a variar casi nada. Uy, ya me salió esto. Ok. Si hablamos de una hipocalemia leve, vamos a administrar potasio por vía oral, ¿ya? Existe presentación en suspensión, ¿no? Y por lo general la dosis estándar será de 10 a 15 ml cada 8 horas, ¿no? Por 5 días, ¿no? Por lo general usamos esa dosis en cuadros de hipocalemias leves. Dejarle claro al paciente, no sobrepasar los 5 días porque luego no va a llegar hipercalémico por aporte excesivo, ¿no? Exógeno. Entonces, no nos olvidemos eso. Hipocalemia leve de 3 a 3.5 las corregimos vía oral. Si hablamos de una hipocalemia moderada o grave, la corrección será endovenosa. Una hipocalemia moderada, hablando de un valor de 2.5 a 3 mil equivalentes por litro de potasio, vamos a corregir por vía periférica. Una hipocalemia grave, hablando menor de 2.5 mil equivalentes litros, la corregiremos por vía central. Cuando hablamos vía periférica, estamos hablando de esa vía que colocan las enfermeras, ¿no? Para poner el suerito. Ya lo colocan en el dorso de la mano, ¿no? En cualquier parte periférica, ¿no? Entonces, si hablamos de vía central, es el catéter venoso central colocado por el médico, ¿no? Que va a nivel yugular, que va a nivel subclavia o puede ir también a nivel femoral, ¿no? Entonces, hay que aprender a diferenciar eso.
Si hacemos una corrección por vía periférica, ¿no? De manera estándar, vamos a corregir como ítem 1, 400 ml de solución fisiológica más 54 mil equivalentes de cloruro de potasio. Las ampollas de potasio vienen en presentación de 27 mil equivalentes y en presentación de 54 mil equivalentes, el doble, ¿no? Entonces, una manera estándar de corregir una hipocalemia moderada será infundir 54 mil equivalentes de potasio o 2 ampollas de 27, ¿vale? Va a dar lo mismo en 400 ml fisiológico. Esta parte es muy importante, endovenosa, pasar en 4 horas. Por vía periférica, no pasar en menos de 4 horas por el riesgo de tromboflebitis que nos va a producir. Cuando hablamos de una hipocalemia grave, necesitamos realizar una corrección rápida. No podemos esperar a hacerlo por vía periférica y darnos ese tiempo de 4 horas, ¿no? Ya vimos las complicaciones en hipercalemia como arritmia cardíaca. También en hipocalemia vamos a tener esa misma complicación, ¿no? A mayor gravedad, mayor complicación cardíaca con posterior parada y muerte súbita. Entonces, eso es lo que debemos impedir. Entonces, en un cuadro de hipocalemia grave, mi corrección será por vía central y ahí corregiré ya no en 400 ml fisiológicos, sino la mitad. Serán en 200 ml de solución fisiológica. También voy a usar 54 mil equivalentes de potasio. Ya dijimos que la presentación del potasio es de 27 mil equivalentes o 54 mil equivalentes. Podemos usar 2 ampollas de 27 mil equivalentes o podemos usar una ampolla de 54. Esta parte importante, si estoy haciendo mi corrección por vía periférica, voy a pasarlo en 2 horas, ¿no? Entonces, estoy acortando la mitad de tiempo. Por vía periférica es en 4 horas, utilizo 400 ml de solución fisiológica. Por vía central lo paso en 2 horas, utilizo 200 ml de solución fisiológica, ¿no? Inclusive se lo puede pasar hasta en hora y media. Ya entonces un vaso grande, ¿no? Yugular o subclavia, un vaso grande, entonces no va a haber esa tromboflebitis que se produce al hacerlo por vía periférica. La corrección es dolorosa, por si acaso, por vía periférica. Así que no traten de hacerlo en menos tiempo. Por vía periférica, respeten las 4 horas, ¿no? Ya si es una hipocalemia grave, eso es indicación de colocación de catéter venoso central. Tendrán que realizar la colocación del catéter y hacer la corrección rápida de potasio por vía central. Ok, chicos, ahí queda el tema.